¿Ya tienes tu Biblia? Amén. ¿Podrías sacarla? ¿Podrías sostenerla bien alto? Sigamos adelante y hagamos nuestra declaración de fe todos juntos. ¿Listos? Adelante. Esta es mi Biblia. Es mi fuente principal de alimento espiritual. Leeré cada día y me convertiré en todo lo que Dios quiere que sea. Mi mente será renovada. Mi vida será transformada. Me rendiré completamente a Cristo. Por lo tanto, guardaré su palabra en mi corazón para poder ser todo lo que Dios me ha destinado a ser. Amén. Si permanecen de pie en honor a la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Juan y luego al libro de Hechos. Juan capítulo número 14, comenzando en el versículo 16 y luego Hechos capítulo número 1. Juan capítulo 14 versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a tú. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y uno se posó sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Y hoy, a partir de este texto y en este Día de la Madre, quiero ministrarles sobre el tema poder para ayudar. Poder para ayudar. Oremos. Padre, gracias por la unción del Espíritu Santo. Gracias por hablar a cada corazón, tocar cada vida, llenar cada alma con tu precioso Espíritu Santo. Te damos toda la alabanza en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Pueden sentarse. No sé ustedes, pero cuando pienso en todas las maravillosas madres con las que Dios ha bendecido a nuestra familia, mi madre, mi esposa, mi suegra, pienso en el poder para ayudar, porque para mí eso es lo que hacen las madres. Ellas entregan sus vidas ayudándonos a convertirnos en todo lo que Dios ha destinado para nosotros. Nos ayudan a superar todo lo que la vida y el enemigo nos lanzan. Son el poder para ayudarnos a levantarnos cuando caemos, para seguir adelante cuando sentimos que queremos rendirnos, para encaminarse cuando nos desviamos. Las mamás apoyan nuestros sueños, secan nuestras lágrimas, luchan nuestras batallas, sacrifican lo que es importante para ellas para asegurarse de que podamos convertirnos en todo lo que Dios ha destinado que seamos. Incluso nos ayudan cuando no queremos ayuda. Y para mí, esa es la mejor clase de ayuda. A veces recuerdo cuando tenía 17 años, mi mamá me ayudó cuando no quería ayuda. Mi mamá vio que yo estaba en una relación que no era muy buena para mí, pero yo tenía 17 años, y cuando tus hijos llegan a cierta edad, ya no puedes realmente controlarlos con castigos o diferentes cosas y así sucesivamente, y entonces realmente solo puedes apelar a ellos y esperar que lo que has puesto dentro de ellos sea lo que los guíe. Y así mi mamá se dio cuenta cuando tenía 17 años. Dijo, escucha, no puedo detenerte de ver a este joven. Dama, ella dijo, vas a hacer lo que quieras hacer, vas a hacer cosas a escondidas, vas a hacer todo este tipo de cosas. Ella dijo, pero ya no es bienvenida en mi casa. Y
Y debido a eso decidí alejarme de la relación. Te estoy dando la versión corta. No sucedió todo como, oh, gracias mamá, pero decidí alejarme de la relación y como resultado me alejé de esa relación que no era buena para mí. Varios años después conocí a mi esposa y creo, hoy soy pastor, sirvo a Dios, soy lo que soy, tengo la vida que tengo hoy porque mi mamá estaba dispuesta a brindarme ayuda cuando no lo quería. A todas las mamás que están dando ayuda y reciben resistencia y sus hijos las miran y discuten con ustedes y así sucesivamente, puedo solo animarlas. Su trabajo a veces es dar ayuda no deseada. Su trabajo a veces es hablar. Incluso cuando tus hijos no quieren escuchar lo que tienes que decir, y esas son algunas de las lecciones más grandes que tus hijos aprenderán en la vida. Mi mamá fue poder para ayudar. Jesús habló sobre otro poder para ayudar y era el Espíritu Santo. Para mí es interesante que cuando Dios creó a la mujer por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda comparable a él. Él da a las mujeres el mismo título que Jesús dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, número 1, es nuestro ayudador. Al comienzo del libro de los Hechos, y si estuviste aquí la semana pasada, sabes que dejamos a los discípulos esperando este poder para ayudar. Y una de las cosas que vimos es, mientras ellos esperaban, estaban trabajando. Estaban trabajando para cumplir o llenar el lugar que dejó Judas. Y recuerdas cómo llenaron ese lugar, echaron suertes, se insertaron como el 12º discípulo o apóstol, un hombre llamado Matías. Y la manera en que eligieron a Matías fue echando suertes por él. Y aprendimos la semana pasada que de hecho, aunque estaban esforzándose por hacer lo correcto, aunque su corazón estaba en el lugar correcto, aunque querían hacer lo correcto, tomaron la decisión incorrecta. Y de hecho, cuando miras las escrituras, la última vez que echaron suertes fue por Matías. Nunca más volverían a echar suertes porque a partir de ese día recibieron la plenitud del Espíritu Santo y así ahora tenían ayuda sobrenatural dentro de ellos para tomar decisiones en su futuro. Y esto nos resalta ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Me resalta por qué yo necesito al Espíritu Santo. Porque no importa cuántas veces intente hacer lo correcto, tal vez sea solo, no importa cuántas veces le diga a Dios, Dios, te voy a servir mejor, y Dios, voy a hacer esto mejor, y Dios, voy a orar más, y Dios, me voy a comprometer a leer tu palabra más. Y Dios, voy a hacer esto y aquello, ya sabes, todo para servirte. Me encuentro a mí mismo, incluso cuando quiero hacer lo correcto, a veces haciendo lo incorrecto. Ayuda, necesito a alguien. Ayuda, no cualquiera. Ayuda, no, solo estoy bromeando. Sabes, necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos que nos ayude a todos en el camino. Necesitamos que Él nos ayude a tomar las decisiones correctas, a resistir la tentación en nuestro matrimonio, en nuestras familias, a manejar nuestras finanzas. Necesitamos que Él nos ayude a mantenernos fieles al llamado que Dios tiene en nuestra vida, a vigilar nuestras palabras. Necesitamos ayuda. Recientemente, hace un par de semanas, y paso por esto periódicamente, me sentía abrumado con la carga de tener que siempre crear una nueva serie y proponer un nuevo mensaje. Y le dije al Señor, Señor, he estado haciendo esto durante 32 años.
32 años, siento que me estoy quedando sin cosas que decir, como si lo hubiera dicho todo, no una vez, no dos, no tres, sí, probablemente lo dije más de, si has estado aquí por algún tiempo, probablemente recuerdes, yo recuerdo la última vez que predicó eso, recuerdo la última vez que contó esa historia. Y por cierto, una vez les decía a los músicos, me gustaría ser músico. Yo solo cantaría la misma canción una y otra vez, no tengo que pensar, sabes, a todos les encanta 2, 3, 10 veces, 100 veces. Dije, pero cuando eres predicador, tienes que crear un mensaje nuevo, una nueva serie cada semana de tu vida. Y me sentía abrumado y dije, Señor, ¿cómo puedo hacer esto por otros 30 años? Y escuché al Espíritu Santo dentro de mí, dijo, te ayudaré. Dijo, te ayudaré. Y fue casi en ese momento que me sentí abrumado con el pensamiento de voy a tener que seguir haciendo esto solo. Yo olvidé que nunca lo he hecho solo, ni un solo día de mi vida he caminado solo, que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí conmigo en cada paso del camino, ayudando, guiando, aconsejando, entrenando e inspirando. Necesitamos al Espíritu Santo, esa persona invisible de la Trinidad que está siempre presente, aquel a quien tú no puede ir y dar una palmadita en el hombro, pero que puede darte un empujón desde adentro y hacerte saber que Él está aquí. Necesitamos a quien no vive en una casa al lado nuestro, ni duerme en la cama junto a nosotros, sino que vive, gracias a Dios, gracias Jesús, dentro de nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, Él es nuestro ayudante. No escuchamos mucho sobre el Espíritu Santo en estos días. De hecho, creo, y lo llamé hace años, la persona olvidada de la Trinidad. Las personas tienen una relación con el Padre y tienen una relación con Jesús, pero muy raramente tenemos una relación con el Espíritu Santo o somos conscientes de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y para mí esta es la razón por la que no vivimos la vida cristiana victoriosa que Él ha venido a darnos. Porque Él debe ser aquel con quien vivimos en constante comunión con. De hecho, el apóstol Pablo dice que desea o reza para que la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo es una relación íntima con el Espíritu Santo. Y si miras incluso a Jesús, Jesús necesitó la ayuda del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo número 38 dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, quien anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Necesitaba el Espíritu Santo. Los discípulos necesitaban el Espíritu Santo. Están esperando en el aposento alto. ¿Y recuerdas lo que Jesús dice? Él dice, esperen allí hasta que sean investidos con poder de lo alto. En otras palabras, no traten de hacerlo por su cuenta. Es una jungla allá afuera. Quiero decir, para los discípulos realmente era una jungla allá afuera. La cultura quería matar propia. Y Jesús decía, escuchen, si tienen que hacer esto, si van a cumplir con la tarea que les he dado en su vida, necesitan esperar el poder del Espíritu Santo. No es con fuerza ni con poder, sino con su Espíritu, dice el Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No podremos vivir el tipo de vida a la que Dios nos ha llamado si intentamos hacerlo por cuenta propia. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo no es solo ayuda, es ayuda divina. Desde la perspectiva de los discípulos, piensen en esto. Han tenido a Jesús allí con ellos en carne y hueso durante 3 años y medio de sus vidas. Cada vez que necesitan ayuda, van y tocan a Jesús en el hombro. Cada vez, quiero decir, ahí está Pedro, se está ahogando en el mar. Jesús ayuda, Jesús lo levanta, lo pone de vuelta en el bote, ¿verdad? No entienden cosas. Jesús, ¿qué quisiste decir con eso? No entendemos eso, esa parábola acá. Jesús los llama aparte, Él explica la parábola a ellos. Quiero decir, aquí están, intentan obtener resultados en la oración y no los consiguen. Intentan expulsar un espíritu maligno de un hijo de un hombre que está poseído. No pueden hacerlo. Y Jesús viene y en un segundo lo hace. Vuelven a Jesús. Jesús, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús responde la pregunta para ellos. Cada vez que necesitan ayuda, todo lo que hacen es caminar
incluso ayuda con sus impuestos. Jesús, tú sabes ese impuesto, ¿ves? Sabes, estamos un poco apretados ahora, ¿qué hacemos? Y Jesús dice, ve a pescarlo. Sí, tiempo, necesitan ayuda, el Espíritu Santo está allí. Se acercan directamente a Jesús, le tocan el hombro. Jesús, ¿puedes ayudar? Y te hace pensar cómo fallaron tanto, cómo pudieron malentender tanto. Quiero decir, es bastante fácil pensar cómo fallamos tanto. Quiero decir, no podemos simplemente acercarnos a Jesús y decir, necesitamos ayuda, Jesús. Pero lo hicieron. Y entonces cuando Jesús les dice, los voy a dejar, es bastante razonable entender por qué podrían haberse sentido abandonados en ese momento. Quiero decir, ¿a dónde vas? ¿Quién nos va a ayudar? Y en Juan capítulo 14, versículo número 16, esto es lo que dice Jesús. Él dice, rogaré al Padre. Así la palabra rogar significa que pondré una solicitud urgente ante el Padre. Quiero decir, esto es una emergencia. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y la clave aquí, divina ayuda. No solo ayuda, ayuda divina es la palabra otro. Soy un gran fanático de la comedia. Me gustan ciertas comedias. Me gusta ver Raymond. Me gusta ver King of Queens. King of Queens es probablemente una de mis favoritas. Me gusta el humor físico en ella. Y sabes, uno de los episodios es donde Doug y Carrie van a visitar a los padres de Doug. Es posible que hayas visto y Bunny y Doug no puede esperar para llegar allí y ver a su perro de la infancia, Rocky. Y ha tenido a Rocky desde que tenía 11 años y Doug ahora tiene 40. Ahora, algunos de ustedes saben, aún no lo han captado. Los perros no viven 29 años, solo para que lo sepan y así, pero él no puede esperar para ir y ver a Rocky. Está tan emocionado por eso. Y lo que Doug no sabe es que no está yendo a ver a Rocky. No va a ver a Rocky 2. Va a ver a Rocky 3, pero Doug todavía cree que Rocky 3 es Rocky número 1. Y cuando pienso en esto me pregunto, ¿qué tuvieron que hacer los padres de Doug para convencer a Doug de que Rocky 3 era realmente Rocky 1? Tuvieron que salir, tuvieron que encontrar, era un Golden Retriever, tuvieron que encontrar un Golden Retriever, mismo sexo, misma altura, mismo peso, mismas maneras, enseñarle los mismos trucos, acostarse en el mismo lugar, comer la misma comida. Quiero decir, tuvieron que enseñar a este perro a hacer una imitación del perro con el que Doug creció, para que los sentimientos de Doug no se lastimaran, para que su corazón no estuviera triste porque Rocky 1 ya no estaba con él. Y Carrie, ya sabes, Carrie siempre es genial en esto. Espectáculo. Ella hace las cuentas por él. Ella dice, hola McFly, quiero decirte, tienes 40, tenías el perro desde que tenías 11 años, Doc, y de repente cae la ficha. Y esta es una interpretación libre de lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador. En el idioma original es la palabra griega alos y significa un exacto duplicado, significa alguien que es como yo en todos los sentidos. Y así, cuando Jesús estaba diciendo a los discípulos cuyo corazón está apesadumbrado porque han tenido a Jesús para ayudar en la carne durante 3 años y medio, ¿quién nos ayudará ahora? Jesús dice, yo rogaré al Padre, Él os enviará a alguien que es como yo en cada manera, será idéntico a mí en la forma en que hablo, la forma en que pienso, la forma en que opero, la forma en que veo las cosas, la forma en que hago las cosas. Será exactamente como yo en todos los sentidos. Es como si Él estando aquí, es como si yo estuviera aquí, porque Él es yo y yo soy en Él. A veces cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos, bueno, este es alguien más. No, Él es un duplicado exacto de Jesús.
Primera de Juan capítulo 5 versículo número 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu. Por supuesto, la palabra es Jesús, y estos tres son uno. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es con quien Jesús dice que debemos tener una relación de manera continua. Es como tener una relación con Jesús. Y entonces cada vez que necesites ayuda, esto es lo que debes hacer. Ayuda, Espíritu Santo, necesito sabiduría. Ayuda, Espíritu Santo, mi matrimonio se está desviando. Ayuda, Espíritu Santo, mis finanzas están un desastre. Ayuda, Espíritu Santo, necesito sanación en mi cuerpo. Ayuda, Espíritu Santo, no sé cómo responder a esta situación. Ayuda, Espíritu Santo, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Espíritu en nuestras vidas es un duplicado exacto. Él es un duplicado exacto de tener a Jesús en la carne. Pero número 3, el Espíritu Santo es una ayuda siempre presente. Uno de mis mentores cuenta una historia en uno de sus libros y se llama El dúo dinámico. Creo que es ahí donde cuenta esta historia, tú y el Espíritu Santo, el dúo dinámico, y cuenta sobre sus primeros encuentros al principio al aprender sobre el Espíritu Santo, y dijo que fue a este estudio bíblico, y cuando fue a este estudio bíblico en la casa de alguien, y por cierto, déjame decir esto, sabes, muchas veces la gente piensa, bueno, así es como la iglesia debería reunirse, solo en casas. Pero si lees en el libro de los Hechos, dice que 3,000 fueron añadidos a la iglesia en un día, y dice, y continuaron en el templo y de casa en casa. En el templo, 3,000. Por cierto, 3,001 iglesias se llama ¿un qué? Se llama una mega church. 3,000 se reunieron en el templo y de casa en casa, porque hay estas cosas sucediendo hoy en día, porque sabes, ves todo en Instagram y todo el mundo tiene una plataforma y todo el mundo está, ya sabes, no necesitas siquiera tener éxito para tener una plataforma. Ya no. Solía ser que tenías que pagar tus cuotas y tenías que hacer crecer tu plataforma, etcétera y demás. Y hoy en día todo lo que necesitas es un teléfono con cámara o algo así. Puedes entrar y actuar como un experto en algo. Y hay personas que se meten allí y dicen, bueno, las iglesias no deberían ser grandes y las iglesias deberían reunirse solo de casa en casa. Pero según la Escritura, cuando se formó la iglesia, los 3,000 entraron al templo y se reunieron de casa en casa diariamente. Y esto es lo que quiero que veas. Él está contando esta historia sobre este grupo de estudio bíblico al que asiste, y fue en la casa de alguien y va allí y dice que fue maravilloso cuando llegó por primera vez. Se sirvió una taza de café y se sentó en el sofá, y ya sabes, los grupos pequeños son maravillosos. De hecho, te animamos a participar en pequeños grupos aquí. Te ayudará en tu relación con el Señor. Él va a los pequeños grupos, toma una taza de café y se sienta en el sofá, y dice, el estudio bíblico comenzó maravilloso. Él dice, la gente estaba adorando a Dios y cantando en el Espíritu, y suena, y por cierto, cantar en el Espíritu significa cantar en otras lenguas, y lo estaban haciendo. Y él dijo, fue maravilloso, es hermoso. Digo, pero entonces, de repente, de la nada, él dice, esta mujer en el grupo, sentada en la silla al lado de él, echa su cuerpo hacia atrás en la silla, y se pone muy rígida y se inclina hacia abajo, empuja hacia abajo los brazos de la silla y se echa hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo, y entra en lo que parece ser un trance, y luego con una voz muy aguda empieza a gritar, oh, 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 y la mira y está mirando alrededor y piensa, ¿por qué nadie más cree que esto es extraño? No quiero decir, él mira, las venas de su cuello están sobresaliendo, su voz sube y baja, él está como y mira y dice, ¿estás bien? Y nadie más está pensando, ¿está bien? O está... Y luego ella lo mira y dice, Él está aquí. Y de repente, y estas son sus palabras, no las mías, como una dama de una clase de la más, ella empieza a hacer, Él está aquí.
Y él la mira y le dice: ¿cómo sabes que él está aquí? Y ella se arremanga las mangas hasta los codos y dice: ¿ves la piel de gallina que está ahí? Así sé que el Espíritu Santo está aquí. Ahora déjame decir esto sobre la historia. A menudo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, hay sentimientos y emociones que lo acompañan, y muchas veces has experimentado eso incluso dentro de nuestros servicios en la iglesia y en los servicios de adoración, y en momentos cuando sientes la presencia de Dios de una manera especialmente especial. Pero quiero que sepas que el Espíritu Santo no es raro, porque Jesús no es raro, ¿verdad? El Espíritu Santo, hemos reducido al Espíritu Santo a los escalofríos, a una sensación. Pensamos que el Espíritu Santo hace estas apariciones especiales cuando lo sentimos, y después de que la sensación termina, que el Espíritu Santo como que flota de vuelta a donde sea que Él esté cuando no está haciendo apariciones especiales. Y eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero vean, nos perdemos el punto más importante de lo que Jesús está tratando de enseñarnos aquí, y es que el Espíritu Santo no es alguien que hace una aparición especial en tu vida. El Espíritu Santo es una fuente siempre presente de ayuda. Él dice: rogaré al Padre y Él os dará otro ayudador. Y la palabra ayudador en el idioma original es parakaleo. Y parakaleo viene de una palabra griega compuesta. Para es de donde obtenemos la palabra parásito. ¿Y qué hace un parásito? Se adhiere a ti. Alguien tiene amigos así, son parásitos en tu vida, ¿verdad? Se adhieren a ti. Eso hacen los parásitos. Y kaleo significa ser llamado a una tarea, ser llamado a una tarea por el cielo. Y así, cuando juntas esas dos cosas, Jesús nos está diciendo cuál es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es mantenerse contigo como pegamento. El trabajo del Espíritu Santo es nunca dejarte ni abandonarte. No dijo Jesús: nunca te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo hasta los confines de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo viene y toma residencia dentro de ti, y luego cuando estás lleno del precioso Espíritu Santo en tu vida, tienes a alguien que se queda contigo, pase lo que pase, cuando lo quieres y cuando no lo quieres, cuando estás sirviendo a Dios y cuando no lo estás sirviendo, cuando estás haciendo todo bien y cuando estás haciendo todo mal. El Espíritu Santo permanece contigo, pase lo que pase. Él es una ayuda siempre presente en tiempos de problemas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está ahí. Pero entonces Jesús también nos dice esto. Número 4. El Espíritu Santo es poder divino para ayudar. Él es justo, no solo es poder, no solo es ayuda siempre presente, sino que es poder divino para ayudar. Recuerda lo que dijo Jesús, Hechos 1:8. Están recordando las palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de poder? Quiero decir, el poder es algo neutral. Si se usa de la manera correcta, puede ser glorioso. Si se usa de la manera incorrecta, puede ser perjudicial. Poder, ¿qué tipo de poder? Bueno, Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. El Espíritu de Dios, Romanos capítulo 8 versículo 11, que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en ti. Solo toma un momento Selah para eso. El Espíritu Santo, el mismo, no un espíritu diferente, el mismo Espíritu que visitó la tumba prestada de José de Arimatea en esa primera mañana de resurrección.
y causó que el cuerpo sin vida de Jesús volviera a la vida nuevamente, vive dentro de ti. El mismo Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó el cuerpo de Jesús de entre los muertos, quien le dio a la muerte la primera derrota que jamás había tenido en la historia de la humanidad, vive dentro de ti. El mismo Espíritu que fue derramado en el día de Pentecostés y se infiltró todos aquellos que estaban en el aposento alto, dándoles el poder de hacer los milagros que hicieron en el nombre de Jesús. El mismo poder que les dio la capacidad de predicar la palabra de Dios con valentía, el mismo poder que les dio la capacidad de voltear el mundo al revés. No un poder falso, no un clon, no una segunda versión, no una versión desactualizada, sino el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vive en el interior de tú. Quiero decir, yo no sé si entendemos esto. No sé si realmente comprendemos esto. Quiero decir, es de extrañar por qué la Biblia dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No cualquier poder, no cualquier fuerza, no solo un poco de poder, sino el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. De hecho, la palabra poder es de donde obtenemos la palabra dinamita. La dinamita fue inventada por un tipo llamado Alfred Nobel, no por H.A. de Good Times. Algunos de ustedes no tienen idea de quién es. Si tienen mi edad, tal vez sí. Alfred Nobel. Él lo inventó. Él tomó esta cosa llamada nitroglicerina y es un químico explosivo, por así decirlo, y él aprendió a convertirlo en una pasta y luego enrollarlo en barras que luego podrían encenderse con una mecha. Y él inventó esto para ayudar a su padre con el negocio de construcción de su padre. Y Jesús dijo que cuando recibas la llenura, no la morada, sino la llenura, la inhabitación es lo que sucede cuando haces a Jesús el Señor de tu Cuando haces a Jesús el Señor de tu vida, cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo viene y reside dentro de ti. Pero después de que naces de nuevo, hay un acto de gracia subsiguiente llamado la llenura del Espíritu Santo, donde recibes dinamita dentro de ti, donde recibes ese tipo de poder dentro de ti. Y me gusta el hecho de que Jesús lo llama, o la Biblia lo llama dinamita, porque su propósito es ayudarte a construir la vida que Dios quiere que tengas. Su propósito es que puedas eliminar todas las cosas en tu vida que te impiden ser todo lo que Dios te ha llamado a ser. No es un pequeño poder, no es ligero poder, no es un poder falso. Es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. No solo necesitas al Espíritu Santo, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y me encanta el hecho de que este poder fue derramado el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Fíjense, cuando llegó el día de Pentecostés. Bueno, ¿qué era Pentecostés? Pentecostés era un par de cosas. Bueno, en primer lugar, era la fiesta de las semanas. Era parte del calendario judío, parte de los días santos que siempre celebraban. Era donde agradecían a Dios por la cosecha.
Y la manera en que agradecían a Dios por la cosecha, me estoy preparando para educar a algunas personas que han desestimado ciertas cosas en la Biblia. La forma en que celebraban la cosecha era que le ofrecían a Dios los primeros frutos. Mira, hay un montón de personas que simplemente no conocen la Biblia y se levantan actuando como si ellos sí conocen la Biblia. Bueno, ya sabes, el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Sí está. El día de Pentecostés está en el Nuevo Testamento. Y la razón por la que no tenían que seguir diciendo traigan la cosecha o los primeros frutos de la cosecha en el día de Pentecostés es porque eso es lo que hacían. Siempre traían, y es cuando el Espíritu Santo se derrama. Así que claramente estamos en el Nuevo Testamento, claramente estamos en una era de gracia en este momento, y todavía están trayendo a Dios los primeros frutos. No lo harían. Sabes, y lo importante de esto es que fue 50 días después de la Pascua. La Pascua, Jesús fue crucificado en la Pascua. Tenía que ser crucificado en la Pascua. La razón por la cual fue crucificado en la Pascua es porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así en la Pascua Él fue crucificado. El pago final por el pecado ocurrió en la Pascua. Jesús ahora dijo: esperen en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo sea derramado. Y el Espíritu Santo es derramado, el poder es derramado, dinamita es derramada en el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días, 50 pentas, 50. Era muy significativo en los tiempos de la Biblia. Cada 50º año era el año de jubileo. Cada 50º año tenían 7 periodos de tiempo de 7 años. En el año 50, el año de jubileo, ciertas cosas sucedían en el año de jubileo. Número 1, los esclavos eran liberados en el año de jubileo. Si tenías un esclavo, se iba, tenías que devolverlos a menos que quisieran quedarse. La tierra se devolvía a su propietario legítimo en el año de jubileo. Y la tierra se le daba un descanso de ser trabajada para que pudiera ser restaurada. Y así jubileo, mira esto es increíble. El jubileo era liberación, devolución y restauración. Jesús dijo cuando entró en el templo en Lucas capítulo número 4 versículos 18, 19, 20, 21, por ahí Él dijo: he venido a proclamar el año agradable del Señor, o el año del jubileo. Y habló sobre lo que sucedería en el año del jubileo. Habló sobre la sanación que ocurriría en el año del jubileo. Los ojos ciegos se abrirían en el año de jubileo. El evangelio sería predicado a los pobres. La pobreza se rompería en el año de jubileo. Y así Jesús dice a los discípulos, porque Jesús vino a predicar el año aceptable del Señor. Jesús vino a ayudarnos a entrar en un tiempo de jubileo. Pero Él dijo a los discípulos: si vas a caminar en jubileo, tienes que esperar para el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida, adivina qué pasa, te da lo que necesitas. Caminar en jubileo en tu vida, donde estás liberado de todas las cosas que el enemigo ha tenido un dominio o ha puesto, donde las cosas que te han sido robadas se devuelven, y donde eres restaurado no solo como cualquier hijo de Dios, sino como un hijo pleno de Dios, con todos los derechos y privilegios que Jesús murió en la cruz para darte. Jubileo, espera hasta que llegues a ese lugar. Poder divino, no solo cualquier poder, sino poder divino para ayudar a que no vivas quebrado, derrotado, enfermo, adicto, deprimido, sino que vivas en jubileo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida.
El Espíritu Santo es poder divino para ayudarnos en primer lugar a tener éxito. En la Biblia el Espíritu Santo, a lo largo de todo, el Espíritu Santo apareció incluso en el antiguo pacto. Apareció como símbolos y señales. Algunas cosas siempre simbolizaban al Espíritu Santo en la Biblia. Una de las cosas que simbolizaba al Espíritu Santo era el aceite. Ungir con aceite era simbólico de ser ungido con el Espíritu Santo. Y una de las grandes unciones en la Biblia es la unción de David, el pastor que se convirtió en rey. David fue ungido 3 veces, lo cual creo que es genial. Uno para el Padre, uno para el Hijo, uno para el Espíritu Santo. Fue ungido 3 veces en la Biblia. La primera unción fue cuando fue ungido en presencia de su familia por Samuel, el profeta, para su misión de ser rey. Esa es la primera unción, primera de Samuel 16:13. La segunda vez que fue ungido con aceite es en segunda de Samuel 2:4, cuando los hombres de Judá vinieron y ungieron a David como su nuevo rey sobre la casa de Judá. ¿De acuerdo? Y esto fue por la aceptación de David del papel. Entonces David es ungido como rey, y luego la segunda unción es cuando él acepta la papel, donde él acepta que voy a hacer lo que sea necesario para cumplir este papel, donde voy a tener una pasión por ello, donde voy a pagar el precio por ello. La segunda unción es por aceptación. La tercera vez que es ungido en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3 es cuando vienen todos los ancianos y ungen a David como rey, y todas las tribus se unen bajo su liderazgo. Y así esta tercera unción es para el avance. Y así pues, en estos 3 ungimientos vemos la asignación, la aceptación y la avance. Cuando el Espíritu Santo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, esto es lo que le pasa a tu vida. Recibes la asignación que Dios vas a recibir, tiene para tu vida. Comienzas a obtener el poder para aceptarlo y el poder para avanzar en la unción. Y así cuando tú recibir la llenura del Espíritu Santo, eres ungido para tener éxito en el mismo propósito que Dios te ha dado. Y hay muchas personas que no tienen el éxito que Dios quiere que tengan. Tienen solo una medida del éxito, incluso aunque sean exitosas, y no la medida completa del éxito, porque no están llenas del Espíritu Santo. Poder divino para ayudar. Vemos esto en el día de Pentecostés. Pedro ha perdido su propósito antes de Pentecostés. Jesús tuvo que ir a buscarlo, tuvo que reinstruirlo, restablecerlo como alguien que predicaría el Evangelio. El día de Pentecostés ha llegado completamente, y ¿quién es el que se le pide dar el mensaje inaugural en el día de Pentecostés? Es Pedro. Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, recupera su propósito. Y la Biblia deja claro que Pedro predica ese mensaje con extrema audacia frente o hacia las personas de las que una vez tuvo miedo de reconocer a Jesús delante de. Pero ahora él realmente dice delante de ellos: ustedes crucificaron a Jesús, el Señor de la gloria, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Y la Biblia dice: y todos quedaron compungidos de corazón. Y así ahora no solo ha recuperado su propósito, sino que tiene una pasión por su propósito, porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Y cuando predica, no 1, no 2, no 3, no 100, no 200, no 300, no 1000, no 2000, sino 3000 personas vienen a Cristo en un solo mensaje, porque ha sido ungido para avanzar en su misión, ya que tiene el Espíritu Santo. Cuando recibes la llenura del Espíritu Santo, recibes el poder
poder divino para ayudarte a tener éxito. Y me gusta incluso lo que él dice. Dice, Pedro les está explicando, están un poco confundidos por lo que está pasando. Vamos a hablar de ello en solo un minuto. Están escuchando hablar en estos idiomas extraños y cosas así, no saben lo que está pasando. Y entonces Pedro explica, y parte de lo que dice es: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Mira esto, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Tú, por cierto, si las hijas pueden profetizar, ¿cómo pueden las mujeres tener que estar en silencio en la iglesia? Solo una pequeña pregunta que tengo para ti. Si tus hijos e hijas profetizan, y él dice, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿De qué estás hablando, pastor? Bueno, piensa en estas tres cosas. En primer lugar, nota que vuestros jóvenes verán visiones. La visión es de donde viene el propósito. No puedes obtener un propósito sin una visión. Los hombres ancianos soñarán sueños. ¿Sabes lo que hacen los sueños? Los sueños te dan pasión en vida. La razón por la que algunas personas nunca tienen pasión es porque no tienen un sueño. Si obtienes una visión, tienes un propósito. Si tienes un sueño, tienes pasión. Observa de qué estamos hablando: el derramamiento del Espíritu Santo, y sus hijos e hijas profetizarán. La profecía es de donde proviene el avance futuro. Cuando profetizas, estás hablando de avance hacia el futuro. Y así observa que cuando el Espíritu Santo se derrama, incluso en la manera en que se derrama, ves la unción para tener éxito, poder divino para ayudar. Nosotros, para tener éxito como cristiano, pues debería ser exitoso. Simplemente siento ganas de hablar ahora mismo a algunos principados y potestades, porque siento que se está infiltrando de nuevo en la iglesia. Siento que el Espíritu de Dios no nos quiere exitosos, está volviendo a infiltrarse en la iglesia. Siento a estas personas que se están escondiendo bajo el manto de la religión, que están tratando de convencerte de que a Dios no le importan ninguna de esas cosas. No, estoy aquí para declarar a cada principado y potestad que Dios quiere que sus hijos tengan éxito. De hecho, Dios dijo, todo lo que pongas en tus manos prosperará en el nombre de Jesús. Poder divino para ayudarnos a caminar en nuevas temporadas. En la Biblia, el Espíritu Santo es simbólico o simbolizado por vino nuevo. Puede que recuerdes esto del primer milagro de Jesús. Él convirtió el agua en vino. También podrías recordar cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Los que estaban presentes, presenciando este derramamiento del Espíritu Santo, pensaron que estaban borrachos de vino. ¿Verdad? Hechos capítulo 2, versículo 16, otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Para el primer milagro Jesús transformó agua en vino. Y para el primer signo milagroso a través de la iglesia, pensaron que sus discípulos estaban llenos de vino nuevo. El vino es un símbolo del Espíritu Santo en la Escritura. Y por cierto, esto no es un respaldo al consumo de alcohol, porque la Biblia dice claramente, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. La próxima vez que necesites tomar una copa, piensa que necesitas al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Algunas personas llegan a casa y sienten que necesitan una bebida, necesitan llegar a casa y llenarse con el Espíritu Santo. Algunas personas se despiertan y sienten que necesitan una bebida, necesitan despertarse y llenarse con el Espíritu Santo. Necesitan al Espíritu Santo más de lo que necesitan alcohol en sus vidas.
Pero el vino es un símbolo del Espíritu Santo, porque las personas cuando se emborrachan están bajo la influencia del vino, cambian completamente, pierden sus inhibiciones y comienzan a obedecer al vino. Cuando te llenas del Espíritu Santo, vives bajo la influencia de Dios y te rindes a cómo Él guía. Cambias, entras en una nueva temporada de responder a la influencia del Espíritu Santo y no a tu carne. De hecho, en Juan capítulo 2, el primer milagro, después de probar el vino, le dicen a Jesús, dicen, guardaste lo mejor para el final. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo hace en tu vida? Él provoca que la temporada en la que entras, desde el momento en que estás lleno del Espíritu Santo, hasta el momento en que vas a ir a casa para estar con Jesús, ser la mejor temporada de tu vida, ser la temporada más plena de tu vida. Te llenas de alegría y de paz y de poder y de unción y lleno de la capacidad de predicar la palabra de Dios con valentía y lleno del poder de imponer manos sobre los enfermos y verlos recuperarse. No se convierte en la peor temporada de tu vida, sino en la mejor temporada de tu vida. Algunas personas no saben que vivir lleno del Espíritu Santo es lo mejor, porque ni siquiera saben que hay un Espíritu Santo que quiere llenarte. La mejor temporada, el mejor momento de tu vida, poder divino para caminar en una nueva temporada, pero también poder divino para expandirte. Nota de nuevo Hechos capítulo 2, verso número 3. Entonces se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se posó una sobre cada uno de ellos. Cuando de Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, profetizó sobre el día en que los creyentes serían llenos del Espíritu Santo, y él dijo esto, Mateo capítulo 3, verso 11: yo bautizo con agua aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, pero alguien que es mayor que yo vendrá pronto. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dios siempre ha hecho apariciones con fuego. Cuando Dios se le apareció a Moisés, lo hizo en una zarza ardiente, fuego que no se consumía. Cuando el Señor acompañó a los israelitas al salir de Egipto a través del desierto y hacia la tierra prometida, lo hizo con una columna de fuego. Cuando Elías oró para que Dios consumiera el ofrenda para demostrar que él era Dios en un enfrentamiento con los profetas de Baal, él respondió con fuego. Cuando los 3 jóvenes hebreos se negaron a renunciar a Dios y experimentaron a Jesús como un cuarto hombre, fue en el fuego. Jeremías dijo: tengo fuego encerrado en mis huesos. De hecho, hay un patrón en las Escrituras donde el fuego siempre sigue al sacrificio de sangre. Elías, cuando presentó el sacrificio ante Dios, derramó su sangre y luego vino el fuego. Y cuando vino el fuego, fue una señal de que el sacrificio fue aprobado por Dios. Cuando Salomón construyó el templo para el Señor, luego hizo un sacrificio ante personas, derramó la sangre y Dios respondió con fuego. En otras palabras, el fuego indicaba que el sacrificio fue aceptado por Dios. El fuego que cayó en el día de Pentecostés, que ocurrió 50 días después de la Pascua. ¿Por qué 50 días? Porque Dios estaba haciendo saber a la iglesia que el sacrificio de sangre en la Pascua había sido aceptado por el Padre. Es válido para todo el tiempo. Ya no se necesita la sangre de toros y cabras, sino que el sacrificio ha sido aceptado. Pero aquí está la cuestión: el fuego cayó sobre la gente, vestidos con lenguas como si fueran un fuego, se posó sobre todos ellos. ¿Por qué cayó sobre la gente? Porque ahora eran ellos los que tendrían que difundir la palabra, que el sacrificio era aceptable.
poder para ser mi testigos. Ahora, en cada lugar al que vayamos, el fuego del Espíritu Santo debería estar en nuestras vidas. ¿Qué es el fuego del Espíritu Santo? Es santidad, es santificación, es una pasión correspondiente que esto en esta vida, que el creyente tiene en su vida, que la sangre de Jesús tiene poder para cambiar, poder para liberar, poder para ungir, poder para hacer milagros. Nosotros somos la señal. El fuego de Dios ahora debería estar en nuestra vida, que la sangre ha sido aceptada por el Padre. Mira el cambio. Algo en mi vida que ha producido un cambio por fuera.